Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belo y Martín para los que no nos conocen y estamos por agarrar ruta en México. Llevamos más de 4 años recorriendo América, estamos en México haciendo ruta hacia el norte. En el video anterior les mostramos la ciudad de San Miguel Allende, que dicen que es la más bonita de México. Ha ganado varias veces en los rankings como la mejor ciudad del mundo. Así que si no lo vieron, vayan a verlo. La verdad que es una ciudad muy bonita, aunque si hay algo que abunda en México son justamente pueblos mágicos, pueblos lindos, ciudades pintorescas. Eso la verdad que hemos visto montones. Y hoy vamos a hacer un poquito de ruta nada más. Nos vamos a ir hasta Zacatecas. Sí, es otra ciudad que está acá unos 300 kilómetros, si no me equivoco, por ahí. Vamos a hacer unas 4 o 5 horitas de ruta, ya cargamos agua, calentamos el agua para el mate. Yo creo que estamos listos para salir a las rutas mexicanas. Así es, así que suscríbanse al canal y bueno, vamos a la ruta. Vamos. Esta zona es muy desértica y lo que nos sorprende es que es zona de viñedos. Hemos pasado varios viñedos. Hay muchos cactus, como verán en la ruta, árboles. Y no es que estoy manejando casi por la banquina porque estoy manejando mal, sino que es el código para manejar acá. Es como que en vez de haber 2 carriles, está el carril principal, que es por donde estamos andando ahora, y la mayoría de los autos en realidad van pisando la banquina para que el que va un poco más rápido pase sin problemas, sin tener que cruzarse al carril de enfrente. Claro, ven por ejemplo el auto que va adelante va por la banquina completamente, el blanco también. Ahí le dice zoom para que lo puedan ver. Y no hay nadie que vaya pasando. Lo que sí que no te pase nada y tengas que usar la banquina. Claro, ahí es un problema. Bueno, y de este lado hay plantación de algo, no sabemos qué es porque es muy bajito. Y nosotros vamos tomando unos mates. Está haciendo mucho calor por esta zona de México igualmente. Mucho calor. Como bueno, les mostrábamos, el paisaje es mucho más desértico y las temperaturas son más de desierto. No hay humedad, pero el sol se siente. Sí, y lo bueno es que al menos donde estábamos a la noche bajaba mucho la temperatura. Esperamos que en Zacatecas pase lo mismo. Hay otro ejemplo de cómo se cede el paso acá en México. Lo que decíamos recién que nos llama la atención es que no hay nada escrito en ningún lado. Si vos caes en un avión y te subís a un auto no entendés nada porque nadie te dice, che, acá tenés que ceder el paso por tal cosa. Es como un código que la gente ya sabe. Es de usos y costumbres. Sí, y hay que respetarlo porque si no te corres, te pasan por arriba. O sea, tienen derecho a pasar, digamos. ¡Qué paisaje, eh! Aparecieron las montañas de golpe atrás. Además son muy lindas estas plantas que hay en los costados que tienen flores. Son bien desérticas, pero son lindas. Y nos vamos despidiendo del estado de Guanajuato. Y del otro lado nos espera San Luis Potosí. Sí, que solo lo vamos a cruzar. En esta parte de México los estados son chicos, al menos en esta parte que nosotros hacemos por la ruta, ¿no? O sea, se los puede cruzar tranquilamente en unas horas. Hay que pasar de carril. Sí. ¿Qué le habrá pasado? Ya les vamos a contar por qué estamos haciendo ruta. Yo creo que más de uno se lo debe imaginar. Pero se viene mucha ruta por delante, ¿no, amor? Así es. Y acá cambió el paisaje, sigue siendo desértico, pero con más montañas. Más montañoso, la ruta ya no es tan recta.
más divertido. ¿Cuánto llevamos de ruta ya? Yo creo que como unas 2 horas. Un montón. Llegamos a San Luis Potosí, así que acá vamos a hacer una pequeña parada para ir al súper a comprar algo para comer. Como no tenemos mucho lugar de almacenamiento en Blanquita, vamos al súper bastante seguido. Igualmente a mí me encanta pasear en el súper, así que vamos a hacer la parada para estirar las piernas y a ver qué conseguimos. Y viene bien, porque además para descansar un poco. Justo que veníamos por la ruta y Martu me dijo, bueno, a ver, busca algún súper, que estamos entrando a la ciudad, apareció el Walmart, ahí nomás. Sí, pues además nos quedan todavía como 2 horas hasta el otro destino, hasta Zacatecas. Así que viene bien la paradita ahora. Ahora sí, panza llena, corazón contento, ya descansamos un ratito y estamos nuevamente en la ruta, en Blanquita. 190 kilómetros, 2 horitas y media. Hoy estamos haciendo todas rutas federales y vienen en muy buen estado, al menos las que hemos hecho hasta ahora. Rutas federales acá son rutas en las que no hay peajes, no hay casetas. Que bueno, la verdad que las que agarramos estaban impecables, así que estamos aprovechando porque las que tienen casetas son muy caras. Ahora igualmente el GPS nos mandó como por la ciudad de San Luis, salimos de la ruta. Sí, igualmente quiero contar que esta zona tiene una región de México que es muy bonita, que es la Huasteca Potosina, que no la vamos a conocer en esta oportunidad, pero que la dejamos marcada para cuando volvamos a México, ¿no? Así es. Así que bueno, vamos haciendo la listita de los pendientes. Control policial. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Es una casa rodante. Viajeros. Por todo el mundo. Sí. Barato que te vaya bien. Bueno, muchas gracias. Que tenga buen día. Ese punto de verificación interna. Boscas de las frutas. Sí, Uy, acabamos de comprar banana. Recién entramos al estado de Zacatecas y dejamos San Luis Potosí. Vamos a ver si nos para. Tuberculosis bovina, brucelosis e influencia aviar. También compramos huevos, Mar. Me muero si me hacen tirar todo. Ah, no está igual ahí en las cosas que te piden. No, mira, no se puede entrar cítricos, mango, guayaba, durazno, uy, manzana tenemos un montón que ya deben estar para tirar. Bueno, si lo haces, Y después no se puede bovinos, porcinos, aves, ovinos, caprinos, productos y subproductos de origen animal. Buenas. Bueno, a nosotros no nos pararon. No, viste, yo preocupada por las manzanas que están guardadas. Sacamos un nuevo control. Otro control fitosanitario acá es en Trancoso. Bueno, estamos ya cerca de la ciudad de Zacatecas. Un incendio, mira. En medio de la ruta prendieron. ¿Qué pasó acá? Uy, el calor. Me vino de golpe un calor acá en la nuca tremendo. Claro, cuando pasamos por el fuego. Y eso que estabas con la ventana cerrada. No, tremendo. Te juro que lo resentí. Estamos a 14 kilómetros ya de Zacatecas, un embole la ruta. Pero bueno, lo importante es que ya estamos por llegar, ¿no? El tema es que el paisaje era todo bastante parecido. Fue bastante monótona, un poquito aburrida.
en perfecto estado, así que eso positivo. Ya son como las 5 de la tarde, así que ya con ganas de llegar. Tomar unos mates. Si es con lindas vistas, mejor. Y si es que el clima lo permite. También. Llegamos a Zacatecas y estamos subiendo un cerro porque hay un mirador aparentemente. Y Martu tiene ganas de llevarme a ver el atardecer ahí arriba. Yo te dije que te iba a llevar a algún lugar lindo, así que bueno, esperemos que esté lindo el mirador y que no sea tan terrible para subir con Blanquita. Ya es una ciudad que está como construida en las montañas, así que ya subimos y bajamos bastante. Y de hecho, mira, ahora tenemos que bajar antes de subir. Y no sé qué atardecer vamos a ver porque está re nublado, pero bueno. Mate vamos a tomar igual. Wow. Curva y contracurva. Estamos subiendo bastante ahora. Lo bueno es que hay un punto de Overlander marcado acá arriba, así que en todo caso, capaz que podemos pasar la noche ahí. Mira, acá nos tenemos que meter. Uy, ¿con el teleférico? Sí. ¿Subimos con el teleférico? No, no, no. Ojalá. Estacionamos a Blanquita allá atrás. Miren la formación que hay acá arriba. Y aunque está nublado, llegamos a donde queríamos llegar, que es al cerro. Nos trajimos, ya calentamos el agua para el mate. Hoy compramos unas facturitas para comer. Que son los croissants. Sí, acá hay un puesto de policía fijo. Me llama la atención que hay tanta infraestructura acá arriba. Yo pensé que íbamos a llegar como arriba a un estacionamiento y nada más. Y hay tiendas de artesanías. Hasta Sí. hay un cartel. Acá está el cartel. La Bufa creo que es el nombre del cerro. Era un pueblo que ni siquiera íbamos a visitar, lo vimos marcado en la ruta. Y cuando empezamos a chusmearlo estaba lindo, tiene un par de cosas interesantes que mañana seguramente les vamos a mostrar. Y nos gustó además este punto, poder parar arriba de un cerro y dormir es algo lindo. Espero que pasemos una noche fresquita y que ahora salga el solcito así vemos el atardecer. Miren, estas son las facturitas que compramos. Son croissants con chocolate arriba, cubierto todo de chocolate, otro que tiene como almendras. Y encontramos un mirador hermoso. Con vistas panorámicas a la ciudad y por dónde caería el sol en teoría. Esta es la vista que tenemos de la ciudad de Zacatecas desde acá. Es bastante grande. Y por allá atrás caería el sol. Hay muchos que se tiran con las bicicletas y bajan todo el cerro. Sí, por las escaleras, pero en bici. Y se levantó fresquito acá, ¿eh? Sí, subimos un poco más a un lugar que decía observatorio meteorológico. Y acá hay un viento impresionante. Yo te voy a pedir un matecito ahora para... Si me da el agua, ¿no se me vuela? Miren. Es lo mejor que les podemos mostrar con el viento que hay, pero... Miren qué lindo, una vista prácticamente 360. Por allá abajo se ven algunas iglesias hermosas. Pero bueno, me parece que atardecer no va a haber porque está recontra nublado, al menos no está lloviendo. Mirá acá como no hay viento. No, acá está hermoso. Así que bueno, vamos a ir a acomodarnos, ¿no? Sí, a buscar a la policía primero para preguntar si podemos quedarnos y acomodarnos. Y recién que le dimos la vuelta al cerro me di cuenta que había un museo que se llama La Toma de Zacatecas y entré a chusmear a ver qué era. Y resulta que este cerro no es solo una cara bonita, no solo un punto turístico, sino que fue muy importante dentro de la historia mexicana, porque si nos remontamos a principios del siglo XX, para 1910, cuando empieza la Revolución Mexicana, derrocan a Porfirio Díaz, que venía de como 30 años en el poder, eligen a Francisco Madero como nuevo presidente, pero está muy poquitos años, porque es derrocado por Huerta y lo asesinan además. Y para derrocar a Huerta, que asumen el poder, se juntan varios revolucionarios, entre ellos Pancho Villa, luchan por sacar a Huerta del poder. Y en este cerro se da una de las batallas claves más importantes de esta lucha. Acá estaba el ejército federal y Pancho Villa tiene que subir por las laderas del cerro junto al ejército de la División del Norte. Fue algo bastante difícil porque se exponían a los soldados que estaban acá arriba, al ejército que estaba acá, a que los atacaran. Pero bueno, lo logran y en ese momento quien dominaba el cerro
dominaba la ciudad porque, como les mostramos, hay vistas 360 grados, así que era muy importante tener el poder del Cerro La Bufa. Fue una batalla clave en la Revolución Mexicana. Luego, para 1917, se crea la Constitución y las bases para el futuro de México. Y a ver, Martu, yo te doy clases de historia casi todos los días. La verdad que sí, aprendo mucho. Y acá tenemos encima como una iglesia, además del museo, hay unas vistas hermosas. Por acá también tenemos una escultura de Pancho Villa, Que está ahí en el medio, atrás de los carteles. Y creo que también se puede subir como por allá arriba del cerro. Mañana les vamos a contar más, pero además en esta ciudad hubo minas, no sé si siguen estando, minas de plata. Así que es una ciudad muy importante. Eso parece. Nuevo día en Zacatecas para nosotros. Ayer nos quedamos trabajando al final, no salimos. Fue muy tranquilo el estacionamiento del cerro. Y muy fresquito, algo que necesitábamos, porque en San Miguel Allende hacía mucho calor a la tarde, no podíamos estar. Y acá, no, es como que hay viento, está lindo, así que hace mucho frío a la noche y durante el día está muy lindo para trabajar. Así que aprovechamos el día para quedarnos editando. Y ahora lo que vamos a hacer es bajar del cerro caminando para ir al centro de Zacatecas. Además, hoy es el Día del Trabajador, así que feliz día para nosotros y para todos los que nos están viendo. Y nosotros lo vamos a festejar haciendo lo que más nos gusta, que es salir a pasear por una ciudad, ¿no? Así que bueno, creo que tenemos como 1 kilómetro de caminata, ahora con mucha bajada, la vuelta con mucha subida. Creo que hay un teleférico también en la otra punta, pero bueno, ya hicimos ejercicio a la mañana y nos toca ahora la segunda parte del ejercicio. Esta ciudad tiene muchísimo desnivel. Lo que hemos bajado desde el cerro es increíble, no solo en el cerro, sino en la misma ciudad. Y ahora llegamos a una plaza que es la Plaza del Bicentenario. Que es donde empieza el centro histórico de Zacatecas. Pero antes de empezar a recorrer queremos comer algo. Vamos a ver si encontramos algo típico para comer. Por ahí hay un puestito de frutas y verduras. Acá tenemos una fuente donde hay perros jugando. Tenemos una escultura enorme. En pleno recorrido paramos acá en el centro histórico porque hay una comida muy típica en esta zona, en Zacatecas, que es el taco envenenado. Como se imaginarán, es un nombre muy curioso. Miren, recién compramos. Este es el que tiene carne y queso, viene con unos ají al costado. Y Vero se pidió uno solo con queso. Está durito porque está frito. Y contarle a la gente por qué se llama taco envenenado, por qué tiene ese nombre tan curioso. Hay dos teorías. Una, cuenta la leyenda que la gente le daba a los mineros tacos dorados, pero ellos los comían sin lavarse las manos y las tenían sucias de los minerales que tocaban en la mina, así que se envenenaban cuando comían los tacos. La otra dice que antiguamente esta receta llevaba muchísimos ingredientes, tantos que hacían la broma de que solo faltaba que le pusieran veneno. Vamos a comer tacos envenenados, a ver qué tal. La cuestión es esa, que nos pedimos tacos envenenados ahora. Son grandes de por sí y muy crocantes. Tiene chorizo, papa, frijol, queso, Jalapeños. ají, de todo. A ver el veredicto de Belú. Muy relleno, ¿eh? ¿Está bueno? Está muy bueno. No sé si me... después de comer un taco envenenado, pero valió la pena. Y Martu se pidió, o sea, el que les dijo recién, pero con carne además. El combinado me pedí yo. Carne y queso.
La masa, para que se den una idea, es la tortilla de maíz frita. Se parece como a un dorito. No, un dorito no, un nacho, perdón. El mismo gusto. Parece como un nacho con el relleno. El mismo gusto, pero mezclado con la carne, queda bueno. Está muy rico. Digo que no es muy picante, a mí ya me está picando la boca. Sí, a mí también. De los más rellenos que hemos comido. Nos dijo que son tortillas de 22 centímetros. Yo creo que me voy a comer uno más, con 2 taquitos estás más que hecho. Y los últimos días en México van a ser igual que todos. Terminó picando, te digo. Esa pasta que hacen con frijol y no sé qué más, pica copado. Pero para el nivel de acá no es picante. Así que vos estás el nivel de picante menos 5 todavía, ¿no? Ya Sí. tenía 0. No, olvídate, menos 20. Nos dijeron que no estaba picante además, así que evidentemente no tenemos umbral todavía de picante nosotros. Me comí 2, el que tiene el récord se comió 11. Así que no, yo acá abandono, estaban buenísimos, pero ya me llené. Miren, desde acá hay una linda vista panorámica de la ciudad. Por allá atrás se ve el teleférico. Nosotros dejamos a Blanquita atrás, justo de esa roca de ahí arriba. Y ahora vamos a empezar a ir para el lado del centro histórico. Y mientras paseamos por una feria que hay acá al costado de la plaza, nos tentamos con una nieve. Creo que es un conito. Un cono, sí. Creo que es lo mismo que la nieve, pero dentro de un cono. Yo me pedí café con almendras, ¿y vos? Capuchino. ¿Está buena? Muy rica, creo que eran nieves michoacanas. Mientras caminamos, acá tenemos un cartel que dice que el Centro Histórico de Zacatecas es Patrimonio Cultural de la Humanidad del 94. Y eso es por la importancia que tiene Zacatecas a nivel histórico. También es una ciudad con mucho legado colonial, hay muy linda arquitectura. Zacatecas se fundó como a mediados del siglo XVI porque se encontraron en esta zona minas de plata, así que los españoles decidieron fundar acá una ciudad para extraer la plata y fundaron Flor de Ciudad. Sí, hoy en día es una ciudad grande, es considerada ciudad heroica y por las construcciones que hay acá en la zona, la ciudad es conocida como la ciudad con cara de cantera y corazón de plata. Se usa mucho, como verán ahí, la cantera rosa y también anaranjada en distintas tonalidades. Y este que tenemos acá es el Jardín de la Independencia. Miren qué bonito. Imponente, la verdad. Tiene acá una fuente en el medio. Por ahí atrás una escultura. Leímos por ahí en internet que primero pusieron una pila de agua en este lugar, que era donde los vecinos venían a abastecerse de agua, y después construyeron alrededor un jardín, creo que por principios del siglo XX. Y ves este jardín tan bonito que vemos acá, rodeado de construcciones de cantera, de construcciones coloniales, hoteles, tiendas de todo un poco. Recién nos paró un señor justo en la plaza que nos vio mirando ahí la escultura y nos contó que se hizo para el aniversario número 100 de la Independencia de México. Por eso tiene arriba una estatua de la libertad con las cadenas rotas, los laureles en la cabeza y en cada lado hay un héroe de la independencia. Este es otro de los atractivos turísticos que tiene Zacatecas. Es nada más y nada menos que un acueducto. Por allá se pueden ver algunos de los arcos. Acá en el medio hay un tremendo kiosco en medio del parque. Y por acá se pueden ver los arcos. Esto es un acueducto que funcionó entre 1910 y 1929 más o menos. Se usó para llevar agua desde la mina, que estaba a unos 150 metros, hasta el Jardín de la Independencia, donde estuvimos recién. Y bueno, hoy en día quedaron solo 36 arcos, que son estos que se pueden ver acá. La verdad que está bonito, ¿eh? Miren. Está muy bien mantenido, todo hecho en cantera rosa, que es característico acá de Zacatecas. Sigue como hasta allá atrás. Y acá justo enfrente tenemos una antigua plaza de toros. Hoy en día es un lujoso hotel que hay acá en Zacatecas. Y la plaza de toros está como para allá adentro del hotel, ¿no? Bueno, ahí nos permitieron entrar al Hotel Quinta Real para mostrarles la plaza de toros. Nos dijeron que abajo están armando un evento, pero que bueno, que nos podemos acercar aunque sea a verlo. Qué bonita.
Es impresionante. Muy lindo. Miren lo que es. Era una antigua plaza de toros acá en Zacatecas. Hoy en día ya parte del Hotel Quinta Real. Bonito, ¿no? La verdad, muy lindo. Y el hotel, un lujo total. Bueno, ni hablar. Otra cosa que hay en la ciudad, en distintos lados, es estos carteles que dicen punto instagramiable. Vimos también arriba. Y esta es la vista que hay, miren. Todos los arcos del acueducto, allá arriba el cerro, atrás está Blanquita. Miren, por allá arriba. También me viene llamando la atención que no hay turismo extranjero, hay muy poquito turismo local, pero a pesar de que es 1 de mayo está todo abierto. Y me acerqué a leer el cartel que está acá, que dice que entre 1948 y 1962 esta casa funcionó como el hogar de los gobernadores, luego pasó a ser un comedor estudiantil, también pasó a tener oficinas públicas, después quedó en desuso, abandonado, y a partir de 1978 pasó a ser un museo donde se exhiben obras de artistas de Zacatecas. Y acá tenemos la iglesia que veníamos a ver, es la más nueva de la ciudad, tiene estilo neogótico. Y es la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Creo que tardaron como 50 años en construirla y la terminaron para el 2000, así que es muy nueva. Y me hace acordar un poco a la Catedral de San Miguel Allende. Creo que comparado a otras ciudades que conocimos de México, está un poquito más descuidada. Tiene muy linda arquitectura, pero se nota que no vive del turismo. Claro, sí es una ciudad local, pero vale la pena venir a conocerlo. Nosotros caímos medio de casualidad y menos mal. Miren la vista para adelante. Si hago zoom, atrás de la cúpula de la catedral se ve el teleférico, ¿ven? Que a pesar de ser feriado, miren todo el movimiento que hay. Por ahí hay un museo. Acá tenemos la parroquia Santo Domingo. Hay muchas iglesias en la ciudad, como verán. Miren qué linda arquitectura. Y es grande, además. Flor de iglesia, Belu. La verdad que sí. O sea, arquitectónicamente es una locura. Y miren el bus turístico ahí, paseando por la ciudad. Y por un callejón, ahora estamos saliendo hacia la Plaza de Armas. Todavía no hemos ido, aunque ya recorrimos bastante. Esa cúpula que se veía es de la catedral. Miren lo que es la construcción acá. Creo que valió la pena hacer esta parada, ¿eh? Yo creo que sí. No habíamos escuchado así recomendaciones de Zacatecas, pero en la ruta hacia el norte, hacia la frontera, nos quedaba a buena distancia de Allende y dijimos, bueno, hay puntitos donde hubo gente que ya durmió, ahí podemos hacer la primera parada y nos quedamos al final. Y esta es la fachada de la iglesia. Miren lo que es. Poner un detalle, ¿no? No, la verdad que, o sea, para mí es una locura pensar que todo esto fue hecho a mano. Impresionante. El costado también todo de cantera y muy linda la fachada. Ahora vamos a ver si podemos entrar. Creo que esta es del siglo XVI. Y miren lo que es adentro. Sin palabras. Y todo eso que se ve ahí dorado es oro de 24 quilates.
¿Vas a tocar el piano, mi amor? Soy muy mala, pero está puesto acá para que el que venga, dice ahí, se pueda sentar y se sienta un músico. Y dice, el piano Zacatecas es para todos. Ah, suena. No, no sé tocar. Y esta es una galería que está justo enfrente de la catedral. Venden cosas típicas. Tenemos un carruaje. Hay tiendas variadas. Y se ve que acá también se hace mezcal. Miren, mezcal el zacatecano. Y al lado de la catedral está la Plaza de Armas, que es este espacio que se ve acá. Raro, ¿no? Como muy vacío. Si no parece una plaza ni siquiera. Es como una explanada gigante sin árboles, sin nada. Ni No bancos. hay bancos, no hay gente, no hay nada. No. Tan elaborada la catedral. Sí, bueno, le pusieron toda la energía a la catedral y la plaza quedó en un quinto plano. Miren, por acá en la punta abajo de ese edificio hay un arco para pasar. Hemos caminado bastante por el centro de Zacatecas. La verdad que estuvo lindo, me gustó. Me sorprendió. Vinimos acá a la tarde, nos tomamos unos mates, descansamos un poquito, ahora vamos a cenar. Ya se fue todo el mundo además del estacionamiento. Hoy estuvo llenísimo, pero la verdad que me gustó lo que recorrimos. También jugamos al Uno un rato. Así que hemos pasado un lindo día. Ahora vamos a cenar unos fideos ricos, calentitos, que acá hace frío. Y bueno, yo creo que en el próximo video ya va a ser uno de los últimos acá en México, si no es el último. Así que yo que ustedes me suscribo al canal, activo las notificaciones para ir estando al tanto del viaje. Se vienen cosas muy lindas en Caminando el Mundo y esperamos que nos acompañen y que podamos descubrir juntos más lugares hermosos de América y empecemos a descubrir también lugares más inhóspitos al norte, ¿no? No adelantemos nada. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo, amigos.